está en derradios.com. www.derradios.com, el sitio latino de radios. Los teléfonos de AM 1010 Onda Latina son 4372-2841, 4372-3061. Fin del espacio publicitario. Comenzamos a transitar juntos esta hora de radio para celebrar la vida, el respeto por los derechos humanos y las bellas utopías de ayer, de hoy y de siempre. Generación abierta en radio. Letras, arte, educación, tu programa de cultura. Idea, producción general y conducción, Luis Raúl Calvo y Nora Patricia Nardo, con la participación especial de Adriana Gaspar, porque compartir los sueños es algo digno para celebrar. Sumate a nosotros en la AM 1010. Acabamos de escuchar fragmentos de la versión instrumental de la canción La Vida, Siempre la Vida, de Luis Raúl Calvo, con el acompañamiento musical del maestro Oscar La Higuera. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, noches, nuevamente acá en la AM 1010, Onda Latina con Generación Abierta en Radio. Vamos a compartir juntos una hora con literatura, arte, educación, también, por supuesto, entrevistas en vivo. Si querés tomar contacto con nosotros, puedes hacerlo llamando al 4372-2841, al 4372-3061, también a nuestro correo electrónico que es generacionabierta@hotmail.com. ¿Qué tal, Nora? ¿Cómo estás? Muy bien, buenas noches a todos nuestros oyentes. Una alegría estar compartiendo otro programa. Un programa también movidito como el de la semana pasada, ¿no? Sí, se ve que están cerrando algunos proyectos en las escuelas y es bueno traerlos a la radio para que la gente vea cómo trabajan nuestros adolescentes. Es muy importante eso, ¿no? Siempre que uno habla de los adolescentes y a veces despectivamente, nuestro medio siempre los realza. Así es. Bueno, le contamos a nuestros oyentes que tuvimos unos días de muchas cierres también de actividades culturales. Sí, así es. El jueves pasado, como habíamos anticipado, llevamos a cabo el 5º encuentro de travesías poéticas en la Alianza Francesa. Ese encuentro tan interesante que se da, ¿no? Esa comunicación entre los franceses poetas y los poetas argentinos. Claro, a través del sistema de videoconferencia que nos posibilita acá en Buenos Aires, digamos, la gente que viene a la Alianza, ver, escuchar a los poetas de acá y a su vez, por el sistema de videoconferencia, ver a los poetas en Francia. Así es. Y allá lo mismo, ¿no? Así que bueno, estuvo muy bueno, se realizó allá en la Embajada Argentina en Francia y el encuentro lo abrió Susana Rinaldi, que es agregada cultural. Así que estamos editando porque hemos grabado. Buenísimo. Vamos a subirlo a nuestro canal de Generación Abierta. Y el viernes terminamos con el ciclo 2015 de Antonio Oliverti. Así es, nuestro número 23 años del ciclo, ¿no? Así es. Y bueno, fue la verdad que emocionante por la gente que participó, por la gente que leyó sus poemas, por los libros que se presentaron, por la revista que se presentó, y bueno, por el poeta también recordado.
el poeta que Evaristo Carriego. Así es. ¿No? Me gustó mucho volver a esos poemas tan distantes en el tiempo, tan poco vistos últimamente, pero que bueno, una generación los pudo disfrutar. Así es. Les comentamos también que mañana miércoles 25, se va a presentar el libro Así Seas, poemas, obra póstuma de nuestra querida amiga Lucila Fébola, fallecida hace pocos años. Esto va a ser en la calle Charcas, 2837, y bueno, va a ser todo un acontecimiento porque es un libro que está constituido por poemas que Lucila estaba conformando para este libro. Algo nos había anticipado en la entrevista que nosotros habíamos hecho un tiempo antes que ella lamentablemente falleciera. La tenemos que subir al canal, Sí. Sería interesante. Vamos a hacerlo. Así que bueno, es una buena oportunidad para reencontrarnos nuevamente con la obra poética de Lucila, una trabajadora importante de la cultura, porque aparte de poeta fue directora de la revista Tamaño Oficio y del grupo literario Tamaño Oficio, Taller Literario, durante muchos años. Y antes de presentar a nuestros invitados, pero podés decir algo, ¿quiénes nos acompañan hoy? Bueno, nos acompañan alumnos y la profesora del gloriosa Escuela Técnica número 19, Alejandro Volta. Muy bien. Bueno, y ahora sí vamos a Adriana Gaspar para charlar un poquito sobre artes visuales. ¿Qué tal, Adriana? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo te va? Bien, ¿y vos? Bien, muy bien. Bueno, hoy en realidad para adelantar, hacer un mínimo avance de un proyecto que vamos a encarar desde las artes visuales, voy a encarar con Generación Abierta, y te doy el título, a ver qué les parece. La memoria de lo ausente. Muy bueno. Está bárbaro. Es una convocatoria de Arte Correo, es un intercambio que vamos a hacer con Colombia, Argentina, y esto lo estamos organizando con Natalia Arango, que es antropóloga, es artista visual, ella se dedica a la fotografía, y bueno, y la conocí, vos también la conocí. Sí, en puesto 86, ¿no es cierto? En puesto 86, ella hizo una muestra muy interesante, y bueno, y después participó de la movida que hicimos sobre subjetividad, diversidad, género, y bueno, y la verdad que es un artista muy interesante con su obra, tanto en su teoría, en su fundamento, como en sus producciones estéticas. Sí, muy comprometida, ¿no? Muy comprometida. Con el arte. Vino acá a Liuna a hacer un posgrado, el posgrado es de artes visuales combinadas. Y bueno, así que estuvo muchos años en la Argentina, pero de todas formas ella una vez por año siempre viene a la Argentina. Entonces, bueno, nos planteamos hacer algún proyecto en común con los dos países, y de pronto surgió Arte Correo, pero también tiene la particularidad que como vamos a tener página, una web y todo, los artistas también van a poder enviar pequeños videoarte. Ah, qué bien. Van a poder de pronto mandar instalaciones virtuales, por supuesto con sonido. Entonces lo va a ser muy interesante. Claro, es algo novedoso esto. Claro, más allá de la obra, yo creo que la mayoría de la obra, quizás por un tema de costo, de traslado, va a llegar vía mail, y bueno, vamos a estar imprimiendo y trabajando en Argentina y en Colombia. Lo que sea más pesadito, más libro de artistas, va a llegar por arte, digamos, por correo. Esto es como un avance, yo después les voy a dar el mail. Claro, para que la gente sepa. La convocatoria te cuento que todavía, ¿no? Que todavía no está abierta. Por eso digo que esto es como anunciar y potenciar este proyecto maravilloso, porque recién vamos a abrir la convocatoria el 11-12 de diciembre. Bien. Y la vamos a cerrar en junio del 2016, porque calculamos que la muestra se va a hacer a mitad de año, estimamos el mes de agosto. De 2016. Claro, pero bueno, sabemos que ahora viene el verano acá en Argentina, entonces hay muchos artistas que toman vacaciones,
y bueno, por lo menos que finalicen el año teniendo presente esta convocatoria, este maravilloso emprendimiento, que es un proyecto que une a 2 países latinoamericanos. No, así que está eso muy me parece buena idea, muy buena idea realmente, así que no tengo dudas que va a salir muy bien eso, ¿eh? Sí, yo creo que sí, porque además Natalie es una artista muy seria y bueno, también es difícil trabajar a distancia, ¿no? Claro, porque por eso ayer, por ejemplo, es necesario trabajar con gente, ¿no? Que sea responsable. Claro. Ayer, bueno, nos conectamos, la semana pasada también pusimos un horario para conectarnos, igual tenemos los celulares, todo. Ahora, bueno, sabemos que la comunicación a través de la web y todo es mucho más mucho más fácil, pero igual no es lo mismo, yo siempre digo, que cuando uno entabla un proyecto en el que tiene a la persona frente a uno, ¿no? Y la puede mirar a los ojos. Pero bueno, la verdad que Natalie es macanuda y es una artista muy seria, así que bueno, estamos con este emprendimiento con el que ya les vamos a dar más avances, ¿no es cierto? Bárbaro, Adriana. Bueno, felicitaciones y bueno, nos reencontramos la semana próxima. Hasta la semana próxima. Que sigas muy bien. Gracias. Golpe militar. La alianza de nuestros actos nos reúne en la grandeza del silencio. Se enmudeció la palabra, se escaparon los sonidos y no hubo grandes relatos. Huyeron, vacilaron, enfurecieron, estremecieron, traspasaron el umbral en busca de libertad. Creyeron encontrar la manera de sobrevivir. Bueno, es un poema tuyo del primer libro. Sí, Relatos de la piel. Uh-huh. Justamente nos parece importante, ¿no? Como dar clima para comenzar un poco el encuentro de hoy. ¿Por qué era necesario esta lectura, un poema parte fuerte, ¿no? Porque nos retrotrae a... Sí, nos retrotrae una época muy difícil, a tiempos difíciles, y bueno, siempre la poesía es como que, si bien habla de algo siniestro, nos da un clima diferente para poder afrontarlo de otra manera, ¿no es cierto? Claro, y lo ligamos con... la memoria. Con la memoria. Exactamente, me estás haciendo un... Lo ligamos con la memoria, Luis, con la memoria de los ausentes y con la memoria actual de los presentes. ¿Tiene que ver con este proyecto acá de... Tiene que ver con un proyecto que sí, de gente que de la escuela que estuvo trabajando ya hace un par de años, por lo menos 2. Bueno, podemos presentarlo, ¿no? ¿Qué te parece? Sí, cómo no. Presentamos a la profesora Silvina Gómez, encantada. Hola, buenas tardes a la audiencia. ¿Qué tal? Bienvenidas. Presentamos a Juniors. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿De qué año? Tercero. Bárbaro. Presentamos a Elena. Habla. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Y a Karen. Hola, buenas tardes. Bienvenidos, chicos, profesora, gusto. Bueno, ¿por qué nos comentás un poquito cómo surge este proyecto que se llama Memoria, ¿no es cierto? El proyecto es un proyecto institucional que nace el año pasado y se llama Nuestros Desaparecidos. Nuestros Desaparecidos, que tiene que ver, claro. Sí, tiene que ver con la memoria, por supuesto, y también tiene que ver con un recorrido que viene realizando la escuela desde el año pasado, cuando para el Día de la Memoria, justamente el 24 de marzo, llegan al acto de la escuela 2 madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Aida Sarti y María Gastón, traídas por el rector y el regente Daniel Salazar. El rector Daniel Salazar y el regente Martín Ausemer, regente de la tarde. Yo creo que ahí comienza este recorrido de la escuela, ¿no? De revisar la memoria de la escuela. Y vinculado... Yo conociendo un poquito más, sí, sé que bueno, todo esto viene de un tiempito antes, cuando también el regente de la tarde venía de algún proyecto similar en la escuela técnica número 12. Y claro, por eso, esas madres llegan a la escuela después de poner las baldosas en la escuela técnica número 12. Claro, pero es la idea traída desde ese proyecto
pero nuestra escuela comienza ahí, claro, a revisar su memoria y su pasado, ¿no? ¿Y cómo se trabaja con un grupo de chicos que son de otra generación, ¿no? ¿Cómo? Bueno, en realidad este proyecto tiene una parte curricular con Educación Ciudadana de tercer año. Bien. El programa de Educación Ciudadana de tercer año es básicamente Derechos Humanos y Democracia. Claro. Entonces, desde allí comenzamos a trabajar derechos humanos, violaciones a los derechos humanos y, por supuesto, el caso en la Argentina, ¿no? Nuestro caso. Tuvimos que hacer primero el año pasado ese recorrido con los alumnos para poder avanzar en el proyecto en sí, del cual participaron los alumnos del año pasado, el profesor Gabriel Sacco, la licenciada Nora Nardo y bueno, el regente de la tarde Martina Osamer, bueno, gente de oficina de alumnos, porque hubo que hacer un trabajo de archivos. Claro. Fue muy un interesante grupo heterogéneo de gente, sí, ¿no? Sí, se fueron sumando. Claro. La idea surge y se empezaron a sumar, se comenzaron a confluenciaron distintas energías, ¿no? Uh-huh. Y de distintos lugares. Y bueno, trabajamos también con los alumnos el año pasado en el trabajo de archivos. Lo que agrego es que en realidad también tuvimos reunión con los alumnos delegados del Consejo de Convivencia y del Centro de Estudiantes, que también se prendieron el año pasado en este trabajo. Lo que pasa que son de diferentes años, pero también ayudaron a la búsqueda del archivo, porque abrir los archivos de una institución escolar, yo no sabía que era tan difícil, pero hay toda una ceremonia o un reglamento donde tiene que haber autorizaciones, ¿no es cierto? Es todo un trabajo muy delicado de trabajar con nombres y gente que estudió en otra época. Uh-huh. Sí, son archivos y libros muy viejos también. Pensá claro. que abrimos libros del 70, 73, 75, claro. 76, sí. Libros ajados que han sufrido mudanzas porque el Volta funcionaba en aquella época en el barrio de Constitución, de manera tal que sí, por supuesto también tenemos que decir que contamos con el total apoyo del rector, de Daniel Salazar, que nos abrió todos los caminos para que pudiéramos trabajar libremente, que eso facilitó, ¿no? Eso también, facilitó, claro. Porque si no te permiten el acceso a los archivos no hubiera sido posible Seguro. Comprobarnos. Uh-huh. Nos abrieron y nos brindaron los libros. Nosotros hicimos una doble búsqueda. En principio se seleccionaron varios años, del 73 al 76, me parece 77, de alumnos que ingresaron y que no tuvieron egreso. Ajá. Se hizo una base de datos con esos alumnos y se comprobaron, corroborábamos con la base de datos de desaparecidos.org o de Grupo Fahrenheit. Y también hacíamos la inversa. Todos los que figuraban en esos archivos los comprobábamos en nuestros archivos, que eran distintos. Un libro índice que podíamos buscar por letra, inicial de apellido, y después el libro matriz, donde figuraban allí los datos y las notas. Entonces, alumno que no todo un trabajo exhaustivo, ¿no? Claro, alumno que no hubiera tenido egreso, queríamos saber qué había pasado con ese alumno. Claro. Y bueno, ahí en ese trabajo han participado el año anterior a ellos, el año pasado, hacia fin de año, con colaboración también del Centro de Estudiantes. ¿Y este grupo de chicos qué puede decirnos? A ver, ¿cómo vivieron esta experiencia de trabajar en este proyecto? Ellos, introduzco así chiquito, ellos empezaron este año. Entonces, el año pasado se hizo la apertura de los archivos, se arriba a una, encontramos los datos de un alumno desaparecido de la escuela, detenido desaparecido. Y este año tuvimos que esperar el momento en que ellos tengan toda la vinculación curricular. No podemos empezar en marzo a trabajar con ellos porque no nos daba el tiempo curricular. Cuando el tiempo curricular fue avanzando, allí comenzamos a trabajar con ellos. Y realizamos 2 actividades previas,
que fue participar del 13º Festival de Cine Internacional de Derechos Humanos, donde presentaron un caso parecido al que realizamos en nuestra escuela, creo que era Lenguas Vivas, donde hicieron un mural. O sea, nuestra idea era finalmente hacer la baldosa. Y visitamos el Centro Clandestino de Detención, hoy Espacio para la Memoria, de Virrey Ceballos, con todo el grupo de estos alumnos. Bueno, a ver quién comienza. Que nos gustó mucho porque aprendimos tantas cosas de los centros clandestinos, que era una cárcel tipo, ¿cómo me puedo decir? Oculta ante los demás. Que no, desde fuera parece una casa normal, pero adentro habían cárceles donde las personas estaban ahí. Era más que todo un lugar cerrado donde no podías ver ni siquiera un poco de luz. Era como un espacio muy cerrado. Cuando la causaba impresión. Sí, parecía que no había escapatoria. Un lugar muy lúgubre. Creer cómo era el lugar porque era muy cerrado y oscuro. Todo muy... Nos contaron que había una persona que se había escapado de ahí y nos enseñaron por dónde. Había unas tuberías que nosotros estábamos viendo que dice que esa persona había escalado hacia arriba y salir del otro lado de la casa. Algo así era. Sí, escapó. Menos mal, ¿no? Que sí. sobrevivir. Yo resalto que cuando apenas entré me dio impresión que había una pared que estaban haciendo una reconstrucción de las pinturas que hubo anteriormente. Ajá. Que lo hicieran porque viste que alguna gente capaz que veía paredes o el color de la pared y decía yo estuve acá en ponerle una pared verde y capaz que ellos lo pintan para después simular. Y vi que estaban sacando cada capa y vi como 4 capas de colores y me sorprendió ver ese trabajo que hicieron. Claro. Decía que si escapabas de ahí era como un castigo y había una chica que se quería escapar, pero no logró y le agarraron. En eso la esposaron bajo las escaleras a una tubería. La dejaron ahí desnuda por varios días. Cuando llovía seguía ahí. Casi una semana la dejaron ahí. Sí. Sin comida. Sí. Sin nada, sin ropa. Sí, una cosa muy siniestra, ¿no? Que bueno, marcó toda esa historia. Bueno, vamos a ir a un tema musical y vamos a seguir conversando con la profesora y estos alumnos de la Escuela Técnica Volta. Cerramos este mes con Lito Nevia, que nos acompañó durante el mes de noviembre. Sí. Y seguimos con temas posteriores a Los Gatos. Buenísimo. Adelante, Aníbal. Canto de moneda, suena la vida. Y si una cara danza, la otra saliva. La operación es simple, de suma y resta. Un verso propicio pare al poeta. Y el reverso es el vicio de la tristeza. La operación es simple, de suma y restar. La imagen viaja doble hacia los ojos. El cordero y la loba
sangre posó. Delgado el silencio, la voz intensa, si traslúcido el aire, la tierra espesa, la operación es simple de suma y resta. Si cristal tu cintura, feroz mi ofrenda, si húmedas las piernas, la boca seca, y esta serpiente siempre muerde su cola. Acabamos de escuchar La operación es simple de Lito Nebbia, como decíamos, posterior a su etapa de Los Gatos. Incansable y único, este río pasa ante mis ojos, con sus días siempre iguales. Soy yo quien, como la nube, adopta a cada instante una pose diferente. Soy yo el irreconocible. El dolor consiste en saber que este río, el que pasa ante mis ojos, nunca habrá de bañar dos veces a la misma persona. Este poema, que se llama El otro Heráclito, pertenece a Agustín Gribodo, poeta argentino, escritor, periodista y artista plástico. Estos poemas, porque son varios, integran la antología Entre la utopía y el compromiso, un hermoso texto que fue compilado en el año 97 por el querido Antonio Oliverti junto a Amadeo Gravino, y fue publicado por Editorial Catálogos. Se llama 16 poetas argentinos y son en general poetas de más o menos formando parte de una misma generación. No voy a nombrarlos porque son muchos, pero en general forman parte de una generación. En el caso de Agustín Gribodo podemos decir que escribió, entre otros libros, Memoria de los anhelos en poesía, El llanto de Aquiles, ensayo, El tiempo mata, novela. Y él dice, entre otras cosas, siempre fui propenso a interpretar el mundo de una forma más que lírica, narrativa, es decir, que inexorablemente ha predominado en mí lo analítico por sobre lo emotivo. Y es por eso que encuentro en la obra artística, en cualquiera de sus manifestaciones, no sólo una herramienta para alcanzar cierto conocimiento, sino además un medio de expresión filosófica. Y esto se vislumbra, se advierte en la poesía de Gribodo. Vamos a compartir otro de los textos. Luz nocturna. La noche enciende la lámpara y el sueño se anuncia con un idioma desconocido. El tiempo se deposita en los ojos y la vida subterránea brota sin pudor, lenta, como si fuera otro quien escribe, otro el extranjero.
La oscuridad es un anticipo de la muerte, un exilio nocturno que acaba por desplazarnos hacia la lejana, final y certera. Solo existe una duda: ¿quién pondrá la mano en el hombro cuando la luz de la lámpara no alcance y podamos ver los párpados por dentro? Agustín Gribodo, nuestro poeta de hoy en Generación Abierta en Radio. Muy bien, muy buen poeta. Silvina, ¿por qué no nos contás que estuvieron trabajando este año? Bueno, este año, a partir del año pasado, logramos confirmar que hubo en la escuela un alumno detenido desaparecido, Luis Ramón Ledesma, alumno de nuestra escuela en el año 75. ¿Cómo llegaron a poder...? A Ledesma llegamos por los archivos de desaparecidos.org, que él figuraba como alumno del Instituto Volta. Ah, bien. Y cuando hacemos esta doble comparación, lo buscamos en los archivos y bueno, encontramos la pertenencia del alumno, del alumno a la institución. Este año, en el acto del 24 de marzo, se presenta el caso a la escuela, digamos, contamos la situación de Luis, que fue detenido desaparecido junto a la que era su pareja, Nilda Muñoz, que al momento de la desaparición ella estaba cursando un embarazo de 1 mes, con lo cual el caso está en abuelas, porque no se sabe si nació o no, qué pasó con ese embarazo. Bueno, también que los restos de Luis aparecieron en un cementerio de Almirante Brown, enterrados como NN en 1983. Todos esos datos se socializan en un acto en la escuela, y este año seguimos trabajando para la colocación de la baldosa, que era el objetivo final de esta parte del proyecto, porque vamos a seguir después con la revisión de los archivos, porque pensamos que tiene que haber algún otro alumno más. Algún otro alumno. Sí. ¿Y pudieron encontrar algún familiar? Bueno, con respecto a eso, desde Abuelas de Plaza de Mayo, desde archivos, nos informaron que no tenían acceso a la familia, sino por un contacto externo, que el papá había fallecido, que no tenía hermanos, y que su mamá, si viviera, tendría 89 años, y que no tienen contacto desde el 2012. Nosotros comunicamos la fecha de la confección de la baldosa, la fecha de la colocación, pero no nos respondieron nunca más desde Abuelas. Sí contactamos compañeros de militancia de Luis, porque Luis militaba en la UES, y el día de la confección de la baldosa contamos con la presencia de 2 militantes, compañeros de Luis. De Luis, el gitano. Él era el nombre de militancia de Luis era el gitano. Y también el día que se coloca la baldosa, ellos asistieron también, y también estuvo quien fuera compañera de él en los primeros años de militancia, en el 75. ¿Él estudió entre el 73 y 76? En el Volta, en el 75. 75. Sí. Y después él se pasa del Volta a Zona Oeste, a un colegio de Ciudad Evita. En una reestructuración que hace la organización, muchos militantes de Capital pasaron a él le tocó Zona Oeste. Claro, ¿y tienen idea cuándo lo secuestran? En el 77, sí. 77. El 7 de abril del 77. De 77. Sí, en un operativo que se hace en el barrio San José, donde él vivía en ese momento. Y era un operativo militar, digamos, sí. No tiene que ver con la AAA. No. Y bueno, de ahí ya nunca más se supo. No hay registro de pasos por centros clandestinos de ninguno de los dos, ni de quien fuera su pareja, ni de él. Después, bueno, los restos sí fueron encontrados y y reconocidos. Claro. Vos te trajiste un texto
un alumno, ¿no es cierto? Sí. ¿Por qué no nos contás un poquito? Sí. Porque el poeta también es un poeta desaparecido, Sí. muy querido por todos nosotros. Sí. Bueno, en la escuela también quería decir que los derechos humanos se trabajan de forma transversal, ¿no? Y la materia lengua y literatura se adapta fácilmente. Entonces, con una profesora, la profesora Virginia Gallo, leyeron un poema de Roberto Santoro, Verbo Irregular. Sí, yo amo, tú escribes, él sueña, nosotros vivimos, vosotros cantáis, ellos matan. Y un alumno de cuarto tercera, Facundo Manrique, toma este poema y lo readapta a una prosa poética. ¿Y la comparto? Sí, claro. Hola, me llamo Pedro y vivo en un país en el que reina el terror, en donde yo amo a mis hijos, pero ellos me los quitan, en donde tú escribes y ellos te buscan, en donde él sueña con despertar de esta pesadilla, pero ellos se lo impiden, en donde nosotros vivimos, pero ellos siempre tienen que interrumpirnos, en donde vosotros cantáis y ellos te juzgan, en donde ellos matan y matan. Este es mi mundo, frío y sombrío. Somos presas, ellos cazadores. Vivir así no es fácil, nunca lo va a ser, pero en nosotros nunca va a desaparecer la esperanza de que yo pueda volver a amar, en donde puedas escribir, en donde él pueda soñar, en donde nosotros podamos vivir, en donde nosotros podamos cantar y ellos dejen de matar, tal como lo hicieron un tiempo atrás. Muy bueno. Qué bueno, ¿eh? Qué buen disparador fue ese breve texto. Roberto Santoro, poeta argentino, periodista, docente, desaparecido en 1977, precisamente de la escuela 25, técnica 25, era subjefe de preceptores, y a la noche fueron a buscarlo 2 personas, se lo llevaron y nunca más apareció. La plazoleta Roberto Santoro está en Forest, y no me acuerdo la otra. Cerca de, creo que Teodoro García, exactamente, cerca de la 32, de la técnica claro, 32, en diagonal a la escuela plazoleta 32. Y también podemos decir que hay un centro cultural, de los centros culturales barriales, que lleva el nombre de Roberto Santoro. Está en Giribone, 1961, en el barrio de Villa Ortúzar, que durante el día es una escuela especial. Y a partir también está la supervisión de educación especial. Claro. Esto es bueno recordarlo porque, bueno, hubo para la plazoleta, me acuerdo que juntaste firmas. Sí, muchísimas firmas juntamos, en el año 1997. Y bueno, y también proyecto. Para el Centro Cultural se trabajó para que lleve su nombre. Bueno, y los chicos, ¿qué más desarrollaron durante el presente año? ¿Qué otras actividades, no? En la confección de la baldosa estuvieron. Sí. A ver, cuéntenos un poquito cómo fue. Bueno, vinieron los barrios por memoria que nos ayudaron hicieron la baldosa en la escuela. Fue muy lindo estar en este proyecto que nos metió la profesora Silvina, porque al principio ella nos dijo que era una obligación estar en el proyecto, pero después nosotros entre todo el grupo nos metimos, nos interesó saber, recordar lo que pasó, aunque fue muy feo lo que pasó hace fue muy años. lindo aprender tantas cosas sobre los centros, los derechos. Sí. Claro, es digamos algo que a lo mejor uno no lo vivió, pero cuando empieza a tomar contacto con esa historia, ¿no? Se empieza como a adentrar. Los otros días nos comentaban los alumnos justamente de la escuela 29, técnica 29, que claro, habían ido un grupo de excombatientes de Malvinas a charlar con ellos. Y ellos evidentemente tenían conocimiento porque habían estudiado el tema de lo que había ocurrido, pero el hecho de tener a los excombatientes, un grupo de gente ahí, y poder hablar con ellos fue una experiencia diferente, ¿no? Sí, sin duda.
igualmente la experiencia es intransferible. Fue muy magnético el día que se confecciona la baldosa, con un grupo, una división primero 13, que bajó a ver, porque bueno, toda la escuela sabía que abajo estaban haciendo la baldosa y todos querían saber, los profesores querían ver, querían participar, y una profesora baja, alumnos de primer año, y se ponen a hablar, hay un diálogo ahí con el Hormigas, un hombre de militancia de los compañeros del Gitano, y los cautivó. Estuvieron, no sé, el tiempo hablando, y tocaba el timbre, que uno sabe que toca el timbre y los alumnos se van, y ellos seguían y querían que les contara, que les explicara, y tenían preguntas, ¿no? Al principio vos preguntabas cómo nos relacionamos con ellos. Son épocas que no vivieron y que no viví. O sea, yo he leído, pero tampoco la viví. Entonces, este proyecto a mí también me ha servido un montón, y estoy con ellos acompañándolos, pero transitándolo a la vez. Y ellos participan, se enganchan, hay días que están más predispuestos, hay días que están más dispersos. Pero bueno, por algo están ellos tres acá, que les he pedido que estuvieran hoy transmitiendo, que me acompañaran para compartir eso, ¿no? Seguramente esto habla del compromiso que puso cada uno de ellos en este proyecto. Sí, el día del acto, bueno, el curso completo armó las palabras, Elena las leyó en el acto. Muy bien también, superando ese momento difícil porque está toda la escuela, están las autoridades, seguro, hay un montón de gente, estaba por supuesto Barrios por Memoria y Justicia Almagro, que son quienes nos ayudaron con la confección de la baldosa. Estaba nuestro compañero Quique Fuchman. Quique Fuchman, sí. Claro, que me pareció también interesante como recibir, si bien fue docente de nuestra escuela, ¿no? Tenía un espacio diferente que nunca lo tuvo en este lugar que bueno, donde él fue secuestrado y pudo pobre Quique también las pasó, ¿no? Sí, en la ESMA. Sí. ¿Cómo? Sí, quien estuvo también quien fuera su compañera de militancia y que fuera su pareja en el 75, estuvo presente también en el día de la colocación de la baldosa. De Gitano. Sí. A ella ella es otra de las que pudimos encontrar, militante de la UES, y fueron novios y ella muy emotivo para ella, ¿no? Ella estuvo en el exilio y él se quedó, ¿no? Y para ella fue muy emotivo. Reencontrarse con toda esta parte del pasado, historia, ¿no? De su pasado. En realidad fue muy emotivo para todos los que participamos del acto. En realidad todos estábamos movilizados, hubo estos silencios tan importantes y también es bueno que quizás compañeros que nunca lo hubiésemos visto en ese lugar participando, estuvieron participando también muy respetuosamente. Y el hecho ahora de tener, ¿no?, la baldosa en la puerta de la escuela es como que, bueno, como una deuda que había y que como que se cierra, ¿no?, desde algún lugar, es saber que ahí hubo un alumno dentro de la institución y que, bueno, ya está como saldado esa parte, ¿no?, ¿cierto?, de la historia. Falta saldar mucho más, pero bueno. Por lo menos esta parte está saldada. Bueno, Aníbal nos va a llevar nuevamente con el fundador del rock nacional. Adelante, Aníbal.
nada más que lastres. Hoy fue una noche liviana, son nada más que lastres. Con su timidez sabe conquistar una botella y una mujer que lo sepa controlar para que vuelva a su casa antes que sean las 6, para que vuelva a su casa antes que sean las 6. Su salud se fue hace un tiempo atrás. La noche es su compañera, tanto que lo va a esperar hasta que el bohemio muera. Si no son más de las 3, hasta que el bohemio muera. Si no son más de las 3, Bueno, estábamos escuchando ese cierre de Lito, bien típico, ¿no? De esa forma expresiva que tiene él, con este tema, si no son más de las 3. Sí, pero son más de las 3, ya son las 19:52. Estamos acá en Generación Abierta con un grupo de gente linda de la Escuela Técnica número 19 Alejandro Volta, con Silvina, con Juniors, con Elena y con Karen, hablando un poquito de nuestros desaparecidos en este proyecto que tiene la Escuela Volta ya de hace 2 años. Y vamos cerrando. Sería importante que cada uno de los chicos pudiera hablar acerca de lo que les dejó, que le impresionó, que sacan en limpio de todas estas vivencias que tuvieron en estos 2 años, ¿no? Yo remarco que entre la búsqueda del desaparecido encontraron un Sky del Malvinas. Que nada, entre búsqueda y búsqueda encontraron otra cosa que no tiene nada que ver, pero... Fue un alumno del Volta que también estuvo en Malvinas luchando por la soberanía de nuestras islas. Está bien. ¿Y ustedes? A mí me impresionó tanto que el centro me quedé con el centro clandestino porque es muy emotivo, porque fuimos ahí, vimos cómo a la gente cómo torturaban a la gente, solamente por tener ideas diferentes, ¿no? Sí, ideas diferentes. Y no también pensar igual al gobierno. Claro, y también cuando la gente escapaba y gritaba y pedía auxilio, las demás personas no hacían nada, porque tenían miedo y se escondían en la casa y no hacían nada. Bueno, a mí lo que más me impresionó fue que la gente vivía con miedo y no podía decir nada. Tampoco podía juntarse en la calle porque ellos pensaban que iban a hacer una juntada. Que iban a, no sé, revolucionarse, pero fue hermoso recordar. Más que todo fue emotivo, muy emotivo, como volver al pasado y ver lo que pasó antes y que de antes a ahora mejoramos un montón con la democracia. Es muy lindo porque ahora todos podemos tener libertad de expresión, hablar, decir, juntarnos. Qué bueno lo que decís, es muy bueno eso. Hoy podemos disentir,
Y eso es algo tan valioso. Tan valioso, por supuesto. Sí, y esto también que remarcábamos, este diálogo que hay entre este presente interpelando aquel pasado para construir algo mejor. Yo me quedo con la sensación de que el proyecto va a continuar, ¿no? Que esa baldosa que se puso allí tiene que servir para que los alumnos cuestionen, pregunten, se interesen, que el centro de estudiantes vuelva a resurgir, que este año tuvo poca actividad, que el gitano esté allí, ¿no? Como marcando un camino. Esa es la sensación con esa baldosa, ¿no? Que está ahí sembrada, ¿no? Que esperemos dé frutos. Qué bueno, ¿no? Como docente de repente encontrarse con esta posibilidad también de trabajar y hacer este proyecto, ¿no? ¿Cómo surgió este proyecto, digamos, en vos como profesora para participar? Porque podías haber dicho no. Sí, bueno, por supuesto, siempre el compromiso con los derechos humanos, con la verdad, la justicia, memoria, verdad, justicia. Y después, esto que decía al principio, ¿no? La predisposición de la escuela. O sea, confluimos un grupo de personas y desde la cabeza, ¿no? Desde el rector hacia abajo, fuimos trabajando en conjunto. Y eso genera todo un clima importante, eso genera ¿no? Claro, para un proyecto de este tipo, seguro, ¿no? Y emocionante. Y cuando empezamos a encontrar a los compañeros que nos contaron cómo era, qué hacía, qué sentía, anécdotas. Ellos nos trajeron al gitano, a nosotros. Para nosotros el gitano en principio era un archivo, era un papel que decía estuvo acá. Pero cuando pudimos encontrarnos con sus compañeros, eso fue... Como restituirle su propia identidad, ¿no? Sin duda, sin duda. La gente de Barrios por Memoria decían, lo corporizaron al gitano. Claro. Y claro que sí, ¿no? Era verlos a ellos y pensar un poco lo que pensaba, lo que sentía, lo que hacía el gitano, ¿no? Así que, bueno, para mí fue una experiencia... hermosa. Y con ganas de seguir te veo, ¿eh? Sí, por supuesto, por supuesto. Sí, vendrán los del año que viene, los de tercer año, que los voy a obligar, como me dijo Elena. Voy a decir, la materia tiene esta parte curricular y el taller con el proyecto. Y ellos se van enganchando. Yo creo que están enganchados. Seguro muy, muy hermoso, la verdad, participar en todo esto. Al principio no, pero después, revisando todas las cosas que van a hacer, va a ser muy lindo. Bueno, vamos cerrando. Sí, a mí me parece que también que siempre hay algún tiempo, ¿no? Para las instituciones y llega ese tiempo, ¿no? Que gente nueva renueva también a la institución y trae aires y que bueno, ella como docente también no nueva en la institución relativamente, pero sí, ¿cuántos años hace que está? 3 años. 3 años, el regente también 3 años, digamos, cómo va cambiando y bueno, traen nuevas ganas de hacer cosas interesantes para la institución y para los pibes y para la memoria. Felicitaciones, bueno, Silvina, chicos, realmente trabajo realmente muy importante que están haciendo, ¿eh? Está muy pronto. Bueno, nos vamos, una alegría que haya estado en Volta presente, que es la escuela que amo, y nos vamos hasta... aparte es importante seguir, ¿no? Como decíamos al principio, que vengan las escuelas, el programa, que la gente que nos está escuchando... Que vea que las escuelas públicas, cómo se trabaja. Cómo se trabaja. ¿No? Y reivindicar esto de la escuela pública. Así es. Hasta el próximo martes. Nos vamos, antes le agradecemos a Aníbal Guerrero, nuestro operador, y nos vamos recordando que compartir los sueños es algo digno para celebrar. Muchas gracias. Bueno, muy bien.